En De Todo Un Poco, la sección de los médicos. Nos encontramos por el Centro de Vías Digestivas y Especialidades Julio César Echavarría. Vamos a conversar un poquito con el doctor Julio César Echavarría, a mi juicio, ¿verdad? Uno de los mejores gastroenterólogos, no de la República Dominicana, sino fuera del país también. Porque yo te digo que no hay mejor experiencia que la que uno vive, y yo le debo la vida al doctor Julio César Echavarría, porque vine aquí con un megacolon. ¿Qué es lo que es un megacolon? Megacolon es un colon bastante dilatado. Tenía un toximegacolon. Toximegacolon. Producida por una colitis ulcerativa que había dilatado el colon. Que es una microperforación total del colon. Ay, mamá. En shock estaba. Pero yo soy duro de roer. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer de colon. Doctor, es alarmante la cantidad de gente que se le están detectando cáncer de colon. Sí. ¿Qué provoca el cáncer de colon? Bueno, en realidad el cáncer de colon es la tercera, posiblemente la tercera causa de mortalidad de cáncer en el mundo entero. Especialmente, exceptuando el cáncer de la mujer, en las mamas y úteros, especialmente en mamas, el principal cáncer en el hombre es de próstata ahora, puesto que en los Estados Unidos de cada 10 hombres de más de 40 o 50 años, uno va a sufrir o está sufriendo de cáncer prostático. El segundo cáncer con mayor incidencia es el cáncer de colon. El cáncer de colon aproximadamente diríamos que es en incidencia mayor, y en tercera posición al hombre tenemos el cáncer de pulmón. La incidencia de cáncer del colon, nosotros no tenemos el factor etiológico, o sea, qué producen los cánceres o por qué se producen los cánceres. Se cree que el cáncer del colon intervienen muchísimos factores. Los factores más importantes que hemos podido captar son quizás los factores alimenticios, tipo de alimentación, y la penetración genética o hereditaria. Usualmente tú te darás cuenta que todas estas personas que tienen cáncer de colon, lesiones precancerosas, han tenido un familiar, una mamá, un abuelo, un hermano que posiblemente sufrió de la misma enfermedad o murió de esa enfermedad y no se dio cuenta. Lo que sucede es que con los avances tecnológicos que hemos adquirido ya en los últimos 15 años, diríamos, y que se han perfeccionado en los últimos 10 años, como son los estudios endoscópicos, los estudios radiológicos, los estudios químicos, nos han ayudado mucho a avanzar, y las personas en realidad actualmente diría yo que se chequea más, y al chequearse más pues tenemos mayor incidencia. Yo diría que es alarmante la incidencia de lesiones precancerosas en este país, puesto que en mi práctica aproximadamente de 100 pacientes que yo le practique un estudio endoscópico, hay varias maneras, debo decir, cómo evaluar o cómo determinar si una persona puede tener o va a tener un tipo de cáncer. Las lesiones precancerosas más frecuentes son los pólipos que hay varios tipos de cáncer de pólipos. Hay pólipos juveniles que no son precancerosos, hay pólipos de retención o hay pseudopólipos en las colitis ulcerativas que tampoco son precancerosos, pero hay pólipos, los llamados adenomatosos. Cuando le diga tiene un pólipo adenomatoso, ese es precanceroso en un 5%, es decir, de 100 casos de pólipo adenomatoso uno tendrá cambios cancerosos. Igual que los vellosos. Ahora, los cambios vellosos son unos pólipos que parecen unas esponjas y se caracterizan porque en los tamaños grandes de esos pólipos, ellos casi siempre tienen displasia, aunque sean pequeños, y una gran cantidad de eso debe tener cambios premalignos, un 40% tienen ya cambio premaligno dentro. Es decir, que un adenoma velloso de 2 o 3 centímetros, de seguro que después que tú lo estirpes, posiblemente tendría cambios precancerosos. Es decir, que esas lesiones precancerosas son las causas iniciales donde arranca a producirse los cambios cancerosos. Otros factores son los factores familiares. Hay una enfermedad que se llama enfermedad poliposis familiar del colon. En esos individuos, toda la familia, quizás por una penetrancia genética, heredan esa poliposis y de seguro que en el transcurso de su vida van a desarrollar un cáncer. Por lo tanto, todo paciente que se encuentre que tiene una poliposis familiar múltiple, ese individuo hay que sacarle el colon.
Actualmente le sacamos el colon a toda la familia y le hacían una colostomía, pero actualmente se le hace posiblemente se le puede sacar 3/4 del colon, dejándole parte del sigmoide, haciendo una anastomosis baja, y así el individuo funciona normalmente, y vigilamos la otra parte que nos queda del colon con estudios protosigmoidoscópicos recurrentes. Pues eso no, pero ese tipo, hay otro tipo de enfermedades familiares, o sea, no poliposis de colon familiar, que tienen varios pólipos que también son precancerosas, por lo tanto hay que tener en cuenta. Pero todos esos pólipos adenomatosos, pólipos vellosos, pólipos con displasia, hay que tener en cuenta que hay que seguirlo, porque aproximadamente puede desarrollarse en 3 a 5 años una lesión carcinomatosa de ese tipo. Doctor, ¿qué síntomas presenta una persona que tenga ese tipo de pólipo? Una de las causas más frecuentes que se presentan en los casos de cáncer de colon, usualmente ellos se presentan con sangramiento rectal. El paciente te viene diciendo que antes tenía problemas de cambio de hábitos, o sea, que evacuaba normalmente, pero desde aproximadamente un tiempo comenzó a tener estreñimiento. Usualmente los que sufren estreñimiento son cánceres del lado izquierdo, y a veces dicen que comenzaron a tener diarrea, que son los que tienen los cánceres más frecuentes en el lado derecho. Ese le da diarrea y si hacen sangramiento lo hacen con sangre más o menos de color oscura, lo que se llama melena, mientras que los del lado izquierdo tienen la tendencia a producir estreñimiento y sangre roja. Es decir, por lo tanto, yo aconsejo a todo el paciente que tenga una rectorragia, que es lo que se llama sangre roja a través del recto después de evacuar, aunque vea que tiene hemorroides, aunque se limpie, cuando den la limpieza del papel es sangre roja y vea las hemorroides, debe ir donde su médico, ya sea generalista, ya sea un gastroenterólogo, para ser evaluado, puesto que puede ser que suscita y esté presente el hemorroide ahí, pero encima del hemorroide exista un cáncer y la sangre no venga del hemorroide o de la fisura anal, sino del cáncer. Por lo tanto, es recomendable a todo el paciente que sangre rutilante, que se le haga clara un estudio adecuado. Pero no solamente eso, nosotros se decidió en la Asociación Americana para el Estudio del Colon y del Cáncer del Colon hace aproximadamente unos 15 años, cuando comenzaron a hacerse los estudios en conjunto, que un individuo debía evaluarse cada 7 años el colon, es decir, que se debía hacer los estudios adecuados. La evaluación del colon para prevenir el cáncer, lo indicado es primero hacerse estudio de las heces fecales. Se toman 3 especímenes de materia fecal, 3 coprológicos seriados, se llama coprológicos seriados, tanto para huevo parásito como para sangre oculta. Si una sangre oculta da positiva, es indicado que ese paciente debe evaluarse. Entonces, ¿cómo evaluamos a los pacientes? Bueno, hay diferentes maneras. Si el paciente no está en un centro adecuado o no tiene un médico gastroenterólogo, un médico generalista y hace protosigmoidoscopía, pues puede hacer una protosigmoidoscopía rígida, que es un tubo rígido para ver el recto sigmoide y podría descubrirle algo. Si no descubre nada, ese individuo podría hacer también un estudio radiográfico del colon, lo que nosotros llamamos enema varitada. La enema varitada tiene una alta incidencia, pero se pierde aproximadamente unos 60 a un 40% de pequeños pólipos que no pueden visualizarse, o pequeños tumores que no pueden visualizar. Por lo tanto, es complementario con un estudio de colonoscopía, que es lo más adecuado. Es lo más adecuado. Ahora, para poder determinar y estar más seguros, si no tenemos el medio ambiente de tener un estudio de colonoscopía en el área, se hace un estudio radiográfico con medio de contraste. Eso significa, primero se introduce el barium y después se introduce aire. El aire, al estar pintado el colon con el barium, nos da las características entonces de los pólipos se pintan y pueden notarse bastante bien. Esas son las áreas más adecuadas que podemos hacer. Entonces tenemos ahí sangre oculta, estudios radiográficos y los estudios endoscópicos. Como te decía, antes se determinó que cada 7 años el individuo podría evaluarse, pero ya de acuerdo a la última reunión que se hizo en los Estados Unidos, las evaluaciones se han llevado que sea a 3 años. 3 años. 3 años en personas que tengan pólipos o que tengan tendencia a desarrollar cáncer, y posiblemente hasta 4 o 5 años personas sanas que solamente después de los 30 o 40 años quieran evaluarse. Entonces usted aconseja que aunque uno se sienta bien, se haga un estudio más o menos cada 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años. Yo considero que toda persona, especialmente los que tienen predisposición o el grupo de riesgo, que es el grupo familiar, Exacto. el que sabe en la familia, que averiguó en la familia que hubo un cáncer,
el papá lo operaron del cáncer, el que tiene poliposis en otros hermanos, el que al hermano le sacaron un pólipo adenomatoso o velloso, todos esos individuos deben chequearse. Y el individuo que tiene un pólipo y que se le hizo una polipectomía, que es sacar el pólipo a través del mismo colon, que nosotros lo hacemos con una asa de alambre y electrocoagulación, sacamos el pólipo y lo examinamos. Si ese pólipo está benigno y no hay invasión en el cuello del pólipo pegado a la pared, o sea, ni al estroma, sino al área central del pólipo, ese individuo se puede decir que se sanó, se salvó y que no tiene ningún cambio maligno. Entonces ese individuo debería seguirse más frecuentemente. Yo uso seguirlo 6 meses después si tienen un adenoma velloso o si es un adenoma con cambios atípicos, lo sigo 6 meses, al año y a los 3 años. Doctor, antes se ponía, por ejemplo, a un paciente de cáncer o de lo que fuera, a evacuar por un tubito. Sí. Ya eso no se usa. Bueno, Porque eso es duro. nosotros todavía, hay casos que hay que llegar a esa etapa. ¿Qué te digo? Nosotros tenemos algunos 200 o 300 cirugías de colon, diríamos los últimos 5 años. Y recientemente hemos hecho varias cirugías de ese tipo. Y todo depende de la localización del tumor y del tamaño de la invasión que tenga el tumor. Si el tumor está muy bajo en el recto, o sea, y ese tumor no se puede erradicar completamente, o hay invasión, o pensamos que puede tener invasión a la pared, que hay diferentes grados A, B y C. O sea, si es un Duke es la clasificación de los tumores de colon. Si es un Duke A, ese está localizado en la mucosa, es pequeño. El Duke B, C, más profundo. Entonces, de acuerdo a la profundidad, nosotros decidimos. Pero lo lógico es que si el tumor es muy grande y está invadido, se hace una abdominoperitoneal. Abdominoperineal es una operación que se saca todo el área y algunos de los órganos alrededor del colon y se le hace una colostomía permanente. Pero actualmente hemos cambiado bastante eso, hasta el punto que nosotros hemos podido llegar a hacer anastomosis a 6 y a 5 centímetros de la apertura anal. O sea, el team de cirujanos que trabaja conmigo, nosotros usamos suturas mecánicas. Las suturas mecánicas por tecnología, ya antes el cirujano tenía que bajar a la pelvis con los dedos, poner punto por punto para unir un colon en un área que no había espacio para hacerlo, entonces era imposible, había muchas complicaciones. O introducimos un aparato mecánico que es como una grapadora, vamos a decir, y esa al unirse por dentro se unen los bordes y a pocos centímetros se puede sellar y tenemos mucha seguridad de que en realidad no se va a despegar, y eso es lo que ha salvado mucho a que actualmente ya no se use mucho la colostomía y se puede hacer una anastomosis baja y salvar eso a los pacientes. ¿Qué probabilidades tiene una persona que usted le detecta, por ejemplo, cáncer? ¿Qué probabilidades tiene de sobrepasar eso, de vivir? ¿Hasta dónde puede avanzar un cáncer y que usted pueda salvarle la vida? Todo depende de la etapa o del estadio que el paciente tú lo consiga. Por eso es que se le está comunicando al público, al mundo en general, a todos, ambos sexos, que deben evaluarse, que debe haber una profilaxis, que no deben dejar llegar a esa etapa, pues muchos llegan aquí a una etapa tan avanzada que ya nada más nosotros tenemos que hacer una resección para poder quitar la obstrucción y ese paciente no se puede salvar. Pero yo diría que el porcentaje de cura en pacientes con cáncer de colon que no esté muy avanzado es muy buena. Nosotros tenemos aproximadamente en 100 pacientes, quizás podría en 100 nosotros salvarle la vida a unos 90%. No me digas. Aproximadamente, si llegamos a de tiempo. Usualmente un 10% o un 15% de esos pacientes que vienen muy avanzados no mueren de una vez, pero si tienen metástasis o un grado Dukes B o Dukes C, usualmente en los 3 a 5 años desarrollan metástasis o recurrencias locales, y esos individuos entonces ya el pronóstico no es tan bueno. Pero actualmente yo digo que la mayoría de los pacientes que nosotros hemos seguido en ese grupo de pacientes que hemos operado, usualmente mueren a los 6 meses, a 1 año, 2 años, si era muy avanzado. Si el cáncer es muy avanzado y tenemos la oportunidad de hacerlo a tiempo, la mayoría de los pacientes pueden vivir una vida casi normal. Sí. Oye, qué barbaridad. Además del sangrado, doctor, ¿qué otro indicio que puede tener un individuo
de que tiene un cáncer, porque hay veces que ni cuenta se dan. Exactamente. Una de las Y cuando características, sangra ya es muy tarde. como te dije, cambian los hábitos intestinales, diarrea o constipación Sí. una de las primeras manifestaciones. Segundo, dolor, gases, o sea, distensión abdominal, gases, dolor abdominal, sangramiento rectal, pérdida de peso, anorexia, o sea, no le da hambre. Ya eso es tipo un poquito más avanzado de las manifestaciones. Claro. Entonces, la primera manifestación y más importante es el sangramiento, tanto microscópico en sangre oculta como macroscópico rectorragia. En esos son los momentos yo quiero hacer hincapié a que no se debe perder tiempo. Y Cuando hay hay sangrado. muchas personas que no les gusta ir al médico. Actualmente nosotros usamos unos test para determinar sangre oculta. Y ese test de sangre oculta, simplemente tú en tu misma casa puedes comprar el cartoncito y poner un poquito de heces fecales y enviarlo al laboratorio. Y en el laboratorio te lo revelan y te dicen si tú tienes o no tienes sangre oculta. Y si tienes sangre oculta, entonces tú buscas ayuda al médico inmediatamente. Exacto. Pero no es igual coger la heces fecales y meterle en una cajita como se hacía antes. Bueno, pero tú coges la metes en la Eso es una cajita y costumbre es del difícil. dominicano. La cajita de fósforo. Una cajita de fósforo, tú la llenas la cajita de fósforo y cuando la llenas la cajita de fósforo puede que llegue, puede que no llegue. El hecho es que si se obliga o sea, para hacer profilaxis en el cáncer, de Sí. que todo el mundo diga, bueno, yo voy a comprar mi test de determinación de sangre oculta, lo voy a tener en mi casa y cada 3 meses o cada 6 meses yo voy a ir a un bueno, laboratorio y sí. decir, revéleme eso, por favor. Eso lo venden en cualquier Eso farmacia. se vende en los suplidores médicos. Entonces, en cuanto al estrés que está tan de moda, ¿puede el estrés producir este tipo de enfermedades? Bueno, Porque ahora todo es todos los tipos de estrés, o sea, todos los tipos de enfermedades quizás estén asociados en parte con el estrés. Como tú sabes, el colon es una de las manifestaciones de los órganos que más se manifiesta el estrés, porque hay un colon irritable. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene estrés o tiene estreñimiento o tiene diarrea constantemente 2 o 3 diarias, y como nosotros no sabemos cuáles son los factores, quizás intervienen factores environmentales, como son algunos químicos que nosotros ingerimos vía oral, como se ha demostrado que las dietas también ayudan. Si tú tienes una dieta alta en fibra, se ve que hace o sea, bulk, o sea, que aumenta el volumen de las heces fecales, es mejor que tener unas heces sueltas y que no puedas evacuar regularmente. Por lo tanto, se recomienda a la gente comer muchas fibras, pan integral, usan muchas vegetales como brócoli y otras coliflor, que aunque son muy gaseosos en realidad, pero se ha demostrado que ayuda. Otra de las características que se ha demostrado que ayuda a disminuir es la ingestión de aspirina. Posiblemente que no se ha determinado cuál es la causa, como no se ha determinado tampoco por qué la aspirina quita el dolor de cabeza. Pero en realidad el hecho es que quizás mejore la vascularización y mejore otras cosas La aspirina. que ayudan a disminuir. En uno de los journals de la Asociación Americana de Colon se ha demostrado, se ha publicado que en realidad las aspirinas, en pocas cantidades, porque la aspirina para profilaxis, tanto del corazón como de otras cosas, lo que hace es ayudar a que no se agreguen mucho las plaquetas y que no haga coágulos, y por lo tanto se usa como en pequeñas cantidades, 80 microgramos, miligramos, algo así. Entonces usan aspirinita. Sí, hay una de 81 gramos. Esa 81 gramos es muy interesante, que es la que se usa para el corazón, para los problemas de tipo cerebral. Se puede usar para el colon también como No profilaxis. importa que tenga colitis ulcerativa. Bueno, cuando el individuo tiene colitis ulcerativa, yo no le recomiendo usar aspirina porque en realidad el que sufre de colitis ulcerativa, que es una lesión precancerosa, ¿por qué? Porque todo el individuo que tiene una colitis ulcerativa, a los 10 años de tener la colitis, tiene mucha tendencia a desarrollar cáncer. Por lo tanto, mis pacientes con colitis ulcerativa, y tú eres uno de esos ejemplos, los chequeamos casi todos los años, cada 2 años, para evitar que en esas cicatrices que hubo, en esos pseudopólipos que se formaron, no venga a aparecer un cáncer. Entonces, pero no se le recomienda administrar la aspirina por el hecho de que casi siempre la gente con colitis ulcerativa, aún se mejore con los otros tratamientos, hay pequeñas ulceritas abiertas y se sangra más. Bueno, doctor, si hay algo más que usted crea que debemos agregar. Bueno, yo creo que hemos hemos ocupado una buena área. Lo que yo considero es que me debía dirigir unas palabras, especialmente a la clase médica en general. Primero, yo en mis 30 años de práctica de gastroenterología he notado que la mayoría de los médicos, la mayoría de nuestros colegas que no son gastroenterólogos proctólogos, no hacen tacto rectal.
Y yo considero que un examen completo, además de una presión que tú tomas, una temperatura que tú tomas, un examen abdominal, tú debes hacer un tacto rectal. Aún el paciente no venga con una sintomatología exclusivamente de que tiene problemas rectales, pero hay dos factores que tú vas a ayudar mucho. Uno es la presencia de sangre, la presencia de tumores en el área rectal, sabiendo que el alto porcentaje de cánceres comienza del recto hacia arriba. O sea que en el lado izquierdo, en el recto, en el sigmoide, en el lado izquierdo, el 70-75% de los cánceres aparecen más que en el lado derecho, es decir, que tú puedes conseguirlo por esa manera. Esa es una de las manifestaciones que hacer un tacto rectal, tomar materia fecal, inmediatamente hacer una sangre oculta de ese paciente, y segundo, tú tienes la posibilidad de examinarle la próstata a los pacientes masculinos, que le va a ayudar bastante, porque si encuentran una próstata aumentada, le hace un PSA y ya tú también estás haciendo una profilaxis para uno de los cánceres más mortíferos que hay actualmente, que es el cáncer de próstata. Sí, porque ya regularmente el tacto rectal, la gente lo que se hace es el examen de la sangre, el PSA. Sí, pero para realidad de próstata y tumores del área rectal, el examen rectal todavía es uno de los exámenes más importantes que yo considero. El médico puede hacer su tacto, puede hacer su tacto rectal y puede determinar si hay o no patología en esa área, y como la mayoría de los tumores, los pólipos y sangre aparecen en esa área, va a descubrirlo. Es decir, que esa es una de las características más importantes, además de su chequeo, porque todo paciente de más de 40 años o 30 en adelante, yo considero que debe hacerse una protosigmoidoscopía, un estudio de sangre oculta, un hemograma anual, un estudio de próstata por más de 65 años de edad de PSA de la próstata, para hacer profilaxis en esas lesiones. ¿Cómo no, doctor? Bueno, encantado de que usted dé todos estos consejos, podríamos decir, porque usted conserva todavía, de los pocos médicos que conserva la costumbre de hablar con sus pacientes. Yo digo que la cura de una enfermedad a veces se consigue más conversando con el médico, porque es psicológico. Yo me puedo estar muriendo y vengo aquí y me siento bien. Sí. Ayuda mucho la relación. Ayuda, porque además de la medicina, usted le está dando una terapia mental. La relación, el rapport médico-paciente y la historia, cuando el paciente te ve que tú te preocupas por él y que tú hablas como un amigo con él, se abre más y te da una historia más adecuada para tú poder hacer un buen diagnóstico. La tecnología es fantástica, pero yo no creo todavía que la tecnología lo es todo en medicina, que nosotros tenemos que seguir siendo clínicos con gran utilidad de toda la tecnología que tenemos a mano, que es la que nos va a complementar nuestros conocimientos. Es como esos médicos de antes. La gente tenía su médico de cabecera y no lo cambiaba en la vida por nada. Sí. Es así, por la confianza que ese médico le inspira. Pero ahora muchos médicos creen que uno es un carro, lo examinan con 20.000 aparatos y le pasa como un amigo mío que fue a los Estados Unidos a buscar un préstamo de unos millones. Y allá lo examinaron, muchísimos aparatos. Él dice que sintió la sensación de ser un carro. Y cuando vino, salió bien en todo, y cuando vino me murió a la semana, dice, Es posible, es posible. Para que usted vea. Así es que gracias, doctor, y ya ustedes saben, señores. Bueno, gracias a usted por darme la oportunidad de poderme comunicar con el pueblo y poder poner un granito de arena, especialmente en este caso del cáncer de colon, que tiene tanta incidencia en la República Dominicana. Después vamos a venir a que hablemos de otras enfermedades, del aparato digestivo y también del páncreas y del hígado y todas las cosas. Bienvenido, bienvenido. Bueno, gracias.